Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas, Buenas tardes, profesor. ¿Sí se escucha? ya. Entonces va a empezar el Producto Bruto Interno. Salven que alguien tenga alguna idea. Sí, no hay problema, profesor. Ya. Este es sobre el salario. Ya. Va a empezar este grupo. ¿Se ve? Hay que compartir, creo. Sí, profesor, sí se ve. Está compartiendo pantalla. Ya, listo. Bien, va a empezar el grupo del Producto Bruto Interno. ¿Ok? Entonces, Producto Bruto Interno. Como le dije, vamos a hacer un conversatorio rápido para ver cómo marca este suceso. Pelenchi, Arias, Sinchis. Bien, ahí está su... Profesor, disculpe, ¿va a ser tipo exposición? ¿Perdón? ¿Va a ser tipo exposición? No, no, yo no le voy a preguntar una dos, a tratar de hacer una exposición yo de todos en 2 horas y algunas cosas más. ¿Está bien? Algunas cosas más. A ver, le pregunto al grupo de el Producto Bruto Interno, ¿ok? Antiguamente, ¿cómo se contabilizaba la producción? Antiguamente, ¿cómo se... A ver, Buenas tardes, profesor. A mí me tocó el origen del Producto Bruto Interno. Bueno, en la antigüedad yo consideré desde la prehistoria debido a que ahí se comenzaron, bueno, obviamente a producir armas, lo que es la crianza de animales. Entonces, las primeras pruebas que se tienen son del hombre de Cromañón, en donde se realizaron pinturas rupestres en lo que es las cuevas de Altamira. Esa es la primera prueba que se tuvo fehaciente. Luego, la segunda prueba que se tuvo fue lo que es los tokens, si no me equivoco, que son como piedras en donde las personas pues realizaban diversos trazos para contabilizar lo que son animales y bienes. Bueno, bienes en general, bienes y servicios, porque ya en esa época existía pues ya el excedente de producción. ujú, bien, pero en esa época, ¿cómo contabilizaban los egipcios, los romanos, los cromañones, este concepto? ¿O no lo tomaban en cuenta? Disculpe, profesor. No, no le pude escuchar muy bien. Ya, le pregunto en los egipcios, los romanos, ¿cómo, cómo, cómo contabilizaban la producción de bienes? ¿Ah? ¿Recuerda? Sí, profesor, A ver, eh, antiguamente era contabilizado como, ahí dice que se ha definido el PBI como el consumo de bienes más el comercio y como
Y como antes, por ejemplo, en Roma, ¿no? Se ve que fue un gran, un gran, un gran imperio. Y pues esto es lo que demuestra que, que su comercio, que que la construcción de edificaciones, o sea, como fue en gran aumento, esto significa que hubo un PBI positivo, ¿no? Ajá, Y, y como antes solamente era en la posesión de los minerales como la plata, como el oro. De ahí, de ahí, de ahí más adelante, como hubo el tema de lo que es de lo que es de lo que es la caída del Imperio Romano. Esto fue debido a la inflación, y para combatir esta inflación, lo que hicieron fue, o sea, querían crear más minerales, pero como este es un recurso limitado, pues, pues tuvieron, tuvieron que poner nuevos minerales, ¿no? Porque inicialmente solamente era la plata. Después, después se metió al oro. Y pues cuando tú tienes dos para poder escoger entre la plata y el oro, lo que una persona cualquiera escogería sería el oro. Y pues como había circulación de la plata, esto fue lo que generó la inflación. ujú. Bien. Bueno, a este cuadrito le falta la fuente, ¿no? Se Ah, me ha eso olvidado de... es de un libro, profesor, que se llama Sí, pero... Crisis en la Edad Antigua y Media. Falta poner Bien, bien. Ah, artesanía. Ah, 1520, 1720. Ah, ya. Esta es la fuente de Madison. Ya. Esto también es de Madison. Ah, bien. ¿Algo más que comentar? Ah, ¿tienen algún cuadrito de PBI de todo el mundo? ¿O no? ¿A este cuadro de dónde lo han sacado? ¿De quién es este cuadrito? De... Profesor, ¿qué tal? Sí, ese cuadro es del libro em, sí, no sé si Seminario Justicia, no sé si lo conocerá, es el autor del libro del desarrollo de la economía peruana en la Edad Moderna, que, bueno, abarcaba desde los años 1700 hasta la actualidad, básicamente. Ah, ya. Y este es el sector manufacturero, ¿no? Sí, De aquel entonces. Ya. Bien.
Si hay más crímenes, se le paga más a la PBI, cosa que no ocurre acá. ¿Y quién es? David Pilling. Bien. Últimamente, ¿el Producto Bruto Interno ha crecido o ha decrecido? ¿Tienen una conclusión? Bien. Bueno. Ya. Ok. Ya tengo una idea. Vamos a ver el otro grupo. El grupo de la inflación. A ver. Contreras, Zulca, Pizarro, ya. ¿Se olvidaron del índice? ¿Qué pasó con la inflación? ¿O está al final? A ver, el grupo de inflación. No, profesor, me olvidé el índice. Se olvidaron. Ya. A ver, ¿qué más hay acá? Bien. En la época romana la inflación fue alta o baja. O en los gobiernos de Calígula, Nerón, esos señores. ¿Por qué se dio la inflación con esos gobernantes? ¿A qué se debió? ¿Han encontrado algo? Sí, profesor. En la época de los romanos hubieron hubieron varias inflaciones, ¿no? Y se cambiaba la moneda en cada momento. Y se debía principalmente por un lado a las guerras, que siempre estaban en enfrentamientos y eso generaba gastos que al final impactaban, generaban gastos y también generaban la distribución de recursos, ¿no? Con la distribución de la mano de obra. Y por otra parte también por el uso de las monedas cotidianas también encontré, porque creo que se usaban normalmente varios tipos de monedas y las que normalmente se usaban eran las de los metales menos valiosos. Entonces, estas al usarse tanto y, bueno, en ese tiempo también existía lo que es la generación, ¿cómo se llama acá? Que se falsificaban las monedas, entonces eso generaba inflación. Eso es lo que encontré por esa parte. Ya. Revolución de los precios de Hamilton. Este es otro Hamilton. Oh, interesante. ¿Cuál fue el impacto de la Gran Depresión contra la inflación? A ver. Bien, estaba viendo esto. ¿Cuál fue el impacto de la Gran Depresión? ¿Qué ocurrió en la Gran Depresión con el concepto de la inflación? Yo puedo responderle a esa pregunta. Claro. En la Gran Depresión, fue después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Después de la Primera Guerra, Estados Unidos empezaba a dar préstamos a todos los países que habían perdido la guerra.
Entonces, al dar esos préstamos, empezaron a tener, bueno, una falsa idea de que su economía estaba creciendo. Entonces empezaron a dar préstamos, más que todo hipotecarios, a las personas, a los estadounidenses, ¿no? Y llegó un momento en que la burbuja se hizo tan grande que explotó y bueno, estas acciones que tenían un valor alto y que, bueno, supuestamente habían crecido su valor porque tenían un flujo continuo, ya empezaron a valer nada y esa fue la gran opción. Bien, bien. ¿Han tocado algo sobre la hiperinflación o no? Bien, bueno, pasamos al otro grupo. Bien, pasamos al otro grupo de el desempleo. Ah, ah, bien, ahí está el índice. Bien, ¿qué puede decir el grupo de desempleo sobre el origen? ¿Dónde se originó el desempleo? No está el profesor. Bueno, en general el desempleo viene dado de es un término ya antiguo que viene cambiando su significado a través de los tiempos. Por ejemplo, en las diferentes lenguas, ya sea francesa, italiana, varía. Se puede decir un ejemplo claro, por ejemplo, que en el lenguaje italiano se creó una palabra de desempleo exactamente para que dé la definición de que es una persona de población activa que está en búsqueda, que ya es propiamente capacitada para poder trabajar o está en búsqueda de empleo, el cual no posee un trabajo ya del salario, no posee un trabajo presentando él mismo, esa misma persona, teniendo una estrecha relación ya, como puedo decir, que está de acuerdo con el salario mínimo de su determinada región, algo así por el estilo. Y en Francia, en general, solo han cambiado el significado antiguo de desempleo a través de un tiempo determinado. Ese sería un poco el origen de la palabra de desempleo. Ah, Ujú. cuando ocurrió la peste negra, ¿qué sucedió con el desempleo? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué pasó con los Bueno, salarios? considerando que en la peste negra la mitad de la población europea, bueno, pereció, ¿no? Se disminuyó en general. Se podría decir que la tasa de desempleo disminuyó, faltó generar mano de obra, se podría indicar. Y creo que eso saqué de la conclusión, creo que durante la Edad Media, ya que en la Edad Media ya se podría realizar, ya hubo una jerarquía, ya estaban las jerarquías sociales y en el cual la peste negra afectó más a la parte, puedo decir, a la parte de la clase baja, que en general estaba conformado por campesinos, granjeros, y la peste negra afectó a toda esa sección. ¿Y en la actualidad cómo es el desempleo? Bueno, en la actualidad se puede decir que en el desempleo estaba más, bueno, ya en América Latina, en las diferentes regiones, ¿no? De los países, ya la tasa de inflación, perdón, la tasa de desempleo ya estaba en incremento. Se podría decir que por muchas razones, yo me enfoqué más en averiguar acerca de trabajar con los modelos económicos, en general viendo el modelo del neoliberalismo, ¿no? Que vamos a decirlo en modo coloquial, ya cayó,
y eso trajo, por ejemplo, diferentes tipos de inflación en los diferentes tipos de países. Un ejemplo de ellos es Chile. En Perú, bueno, en Perú en general es una economía pseudo neoliberalista, ¿no? Porque no se puede explicar eso. Y considerando ese tipo de expresión, podríamos ofrecer que la tasa de desempleo, pues sí, aumentó y peor encima con el COVID, que bueno, creo que ya es por ¿Verdad? obvias razones. Ese concepto es bien duro, feudo liberalista, ¿no? Así ha Sí, dicho. ajá. Y Está bien, podemos, ok, no se preocupe, gracias. bien. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Han hecho conclusión, alumnos? Bueno, las diferentes etapas en la edad antigua, media moderna, en nuestros casos hicimos una pequeña conclusión, ¿no? Por ejemplo, a mí que me tocó un poco de actualidad, yo concluí, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? El desempleo se midió aumentó, ¿no? Por el COVID, así. Ujú. Se podría decir Claro, eso. bien, bien. Bueno, y por último, yo voy a tener que leer y hacer un comentario sobre esto, ¿no? Bueno, y finalmente los salarios, ¿dónde están los salarios? Creo que pasó, disculpe, yo leí algo de los salarios, pero eso era con respecto a la edad moderna, donde al fin ya hubo un tipo de salarios. Ah, Ya, ujú. bien, origen. Ah, bueno, un comentario que hagan sobre los salarios para terminar esta parte. A ver, lo que han hecho los salarios, por supuesto, ¿no? A ver, los salarios, ¿quién es el grupo? Ahí está Sabino, Sainz, Howard, Quispe, Mejía, Paintamala, Santiago Pauca. A ver, un comentario sobre los salarios. Bueno, profesor, yo podría comentarle que, bueno, yo estaba viendo la parte de la edad antigua y siempre en esos tiempos el salario era más que nada de tipo esclavista. La mayoría de sus trabajadores eran como engañados o se aprovechan de ellos, ¿no? Como el feudalismo, así por ejemplo, que los hacía trabajar, les daban un pedazo de tierra y los explotaban, contratos inhumanos con horas muy extensas de trabajo y era un grupo muy reducido los que tenían un salario más o menos decente como para poder eh, mantenerse a ellos y a su familia. Pues la mayoría tenían un sueldo muy precario y no podían no podían satisfacer ni necesidades básicas, como a las justas tenían para la alimentación, pero para vestimenta, digamos, medicina, otras cosas, no les alcanzaba el dinero. Bien. ¿A qué le llamaban los salarios de bronce? ¿Han revisado o han leído o han visto ese concepto? ¿Puede repetir, profe? No, no se escuchó muy bien. ¿A qué le llamaban el salario de bronce? Ujú.
Bien. Bueno, la próxima clase nos reuniremos que yo voy a exponer los 4 temas, les voy a hacer preguntas a los salarios. Vamos a ver si tiene... ¿Ha hecho conclusión los salarios? La segunda revolución industrial. ¿Qué es lo que trajo la segunda revolución industrial? Bien, aquí hay uno. Qatar tiene $5.329 per cápita, ¿no? A tiempo constante. Bueno, en Qatar, para comenzar, no existen pobres y no hay mendigos. 0 mendigos, 0 pobres. Nadie pide plata en la calle. Nadie, nadie. Ni en Qatar ni en Dubái. Y el per cápita no es tan poderoso, es 5.329. Se trabaja duro para vivir. Si no eres profesional, peor todavía. Si no eres profesional. Bien, bien. Bien, señores, entonces, acá todavía está. Quería. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver. En salarios no han hecho conclusión tampoco, ¿no? Bien, delegada, la última vez, ¿en qué capítulo nos quedamos del libro de Mann? ¿Recuerda? No, profesor, disculpe, es que no pude entrar a la última clase del sábado. Ya. ¿Cuándo acaban las clases? Las clases. ¿Cuándo acaban las clases? Porque esta nota tiene que ser puesta ya el jueves, de todas maneras. El Si no me jueves. equivoco, en quincena de enero se estarían terminando los finales y clases se acaban el 22 de enero. 22 de enero. Bueno, así es lo que estaba revisando en el cronograma, que ahí se acaba toda la actividad académica. Ya tenemos 6 semanas. Muy bien. Si acaban las clases el 22, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y con el jueves que matamos, ya tenemos 5 semanas. Tenemos 10 clases. Entonces, creo que vamos a hacer, no creo, vamos a hacer el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Pero primero vamos a hacer todos estos ejercicios que ustedes han desarrollado, o esta investigación. La nota para todos parte de 14, para todos los 4. Al PBI le falta conclusión, le falta una fuente, a la inflación le falta el índice, le falta la conclusión, al desempleo le falta la conclusión, ¿no? Hay un concepto feudo-liberalista que después lo vamos a conversar. A los salarios le falta la conclusión y el índice esto. Bien, entonces la nota parte de 14. Yo, después de leer esto, le voy a hacer un resumen. Pregunta bien contestada, 15. Pregunta bien contestada, 16. Pregunta mal contestada, queda ahí. Mal contestada, y esa sería su nota. ¿Correcto? ¿Está bien?
Sí, profesor, que, sería la próxima clase, ¿verdad? El jueves. claro, el jueves, Ya, no hay este problema. jueves. Me imagino que el martes ya va a ser presencial, me imagino, ¿no? Presencial, me Bueno, han imagino yo. dicho que Si las no, clases hasta el viernes van a ser virtuales. ya, y de ahí a presencial, ¿no? Me parece que sí. Bien, ya. Bien, entonces si no tienen preguntas, dudas, nos quedaremos ahí, pues. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿podemos mandarle los trabajos corregidos el jueves? Claro, 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 claro. Ya, está bien. Corregidos el jueves, Muchas gracias. me los entrega. ¿Está bien? Pásale la voz al otro grupo también que me han enviado los trabajos, pero bueno, pásale la voz a la delegada, ¿no? Que lo corrijan, Sí, está bien, ¿ok? profesor, yo le aviso. Bien, ya, quedamos así entonces. Que tengan buenas tardes, ¿ok? Gracias, profesor. Ok, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.